¿Empezamos, hermanos? De nuevo. ¿Estamos listos? Bueno, voy a tratar de compartir. Ahorita vamos a ver algo que se llama cambio de paradigmas. Empezamos ya la clase. Cambios de paradigmas. Estábamos hablando hace un momento de la samaritana. Y un momentito, por favor. Lo último que vimos que la samaritana había sido impactada, Jesús había impactado su vida y asimismo poder impactar a otros. Necesitamos tener un tiempo diario con él, recordamos, para conocerle, para conocer de lo que él quiere para nosotros, conocer cómo es su carácter. Cuando nosotros llegamos a conocer a Dios, no decimos, ¿será la voluntad de Dios o no será la voluntad de Dios? Nosotros decimos, es la voluntad de Dios. Y yo creo que la mayoría de aquí está casado. Cuando nosotros llegamos a conocer mucho a una persona, cuando convivimos mucho diariamente con esa persona, aprendemos a conocerle, a ver su carácter, a ver sus actitudes. A ver cómo son, si son alegres, si son extrovertidos, introvertidos, si son enojones, si son lo que sea. Empezamos a conocer con quien convivimos. Es lo mismo con el Señor. Si nosotros tenemos una convivencia diaria con Él, entonces empezamos a conocerle, a verle, a platicar con Él con más intimidad, con más confianza. Nosotros conocemos que Dios es fiel, que Dios es amor, que Dios es dador, que Dios es consolador, que Dios es protector, que Dios es perdonador, que Dios es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, que Dios es sanador, que muchas cosas. Sabemos que así es Dios porque lo conocemos en la palabra, pero cuando tenemos un encuentro con Él, cuando empezamos a platicar con Él diariamente, empezamos a caminar con el Señor y empezamos a conocerlo por medio de su Espíritu Santo. Dice su palabra, mis ovejas oyen mi voz. Y nosotros empezamos, aquel que es siervo de Dios, hijo de Dios, oveja de Dios, conoce la voz de su Señor. Pero los que no son hijos de Dios no conocen esa voz. Sabemos que nuestro Señor es proveedor, que Él es fiel. Leemos continuamente y a veces solo nos conformamos con leer la Biblia, no lo buscamos, no experimentamos su carácter. Lo primero que debemos de hacer es decirle al Señor, Señor, enséñame a conocerte, como dice el canto, quiero conocerte cada día más. ¿Y cómo se conoce al Señor? Adorando, orando, buscándole, leyendo, deseándole. Como dice el salmista, que así como el siervo busca por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, el alma mía. Así clama mi alma por ti, Señor. Es cuando empezamos a experimentar su carácter. Y yo les
quisiera dejar una pequeña tareita, que estudien, que lean, que mediten sobre Juan 13:3, Juan 17:3 y Juan 10 del 1 al 5. Nosotros como plantadores de iglesia, nosotros como siervos de Dios, nosotros como discípulos necesitamos crecer primeramente para llevar el evangelio de salvación. ¿Cómo vamos a hablar de quien no conocemos? Yo me puedo leer un libro, leerlo y luego puedo dar una clase. Ya he escuchado eso muchas veces. Puedo conocer a alguien, conozco del presidente de mi país y puedo decir de él, pero cuando yo conozco a alguien personalmente, cuando tengo intimidad con él, cuando sé sus gustos, cuando sé lo que no le gusta, cuando sé cómo reacciona, conozco de él, entonces puedo hablar de él de forma apasionada, de forma íntima, de forma que solamente un hijo de Dios sabe hablar. Si no, nuestro hablar de él va a ser vacío, tal vez con mucho conocimiento de la palabra, pero sin pasión por aquel que dio la palabra. Bien, entonces necesitamos crecer espiritualmente, así como dice en 2 de Pedro 3:18, creced en gracia y en conocimiento. Recuerden cómo Jesucristo crecía en gracia. Pero es que era Jesucristo. Bueno, si Dios supiera que no podemos, entonces no lo hubiera pedido. Necesitamos buscar al Señor. ¿Y por qué necesitamos buscarle diariamente? Porque necesitamos conocer y saber el plan que Él tiene para mi vida, porque para cada uno de nosotros tiene un plan, un propósito para ti, para todos nosotros tiene un propósito. Y necesitamos, a veces yo me he encontrado con hermanos de la iglesia y ¿cuál es tu ministerio? Es que no sé qué, ¿y cuál es el propósito de tu vida? No conozco. Y los dones que te ha regalado Dios, no sé cuál es. ¿Y cuántos años tienes en el Evangelio? 30 años. Bien, entonces, cuando estamos en esa situación, queridos y amados hermanos, es porque no hemos pedido, dice la palabra, pedir y se os dará. Tocar y se os abrirá. Hermanos, solamente nos resta pedir conocimiento, sabiduría, enseñanza y buscar y adorar a Dios continuamente. Los que, digamos, un inventor, el reloj. El inventor del reloj conoce cada piececita por más pequeña que sea. Así que él también, el que nos formó, nos conoce completa y totalmente. Nos conoce. Así que él sabe nuestras necesidades. Es importante, por lo tanto, estar continuamente, no cada sábado, no cada viernes, no cada noche, un poquito, no. Me levanto, pienso en él, pero a veces que nos levantamos y, tengo que hacer esto, tengo que hacerlo, tengo que hacer. Y no hay un devocional, no hay una gratitud de que Dios me despertó ese día. Me levanto y abro los ojos, gracias a Dios, porque pude abrir los ojos. Me muevo, gracias a Dios, porque pude moverme hoy. Gracias a Dios, porque estoy bien, porque puedo levantarme, porque puedo caminar. Gracias a Dios, porque aún puedo respirar. Tengo aire para respirar, porque me has dado el sol, porque puedo disfrutar del sol y puedo disfrutar de la familia. Tenemos que dar gracias a Dios. Entonces, eso es lo que ahí empieza nuestro caminar con el Señor. Y de ahí
del anochecer. Que nuestro centro gire en torno al Señor, a Dios. Dice la palabra, velad y orar para que no entréis en tentación. El espíritu, queridos hermanos, está presto, mas la carne, que dice la palabra, es débil. ¿Y cómo vamos a resistir las acechanzas del enemigo? Sino estar agarrados de nuestro Creador, más nosotros como siervos de Dios, como personas que queremos servir, como discípulos del Señor. Pedro no estaba preparado para el desafío que iba a enfrentar, cuando él muy emocionado le dice al Señor que no le iba a fallar. ¿Y qué le contesta el Señor? Pedro, antes de que cante el gallo, ¿me habrás negado? Muchas veces, queridos hermanos, fallamos en las pruebas de la vida. ¿Por qué? Porque no estamos preparados para esas pruebas. En las pruebas a veces nos quejamos, nos dolemos. Como seres humanos nos debemos de quejar y doler porque somos seres humanos. Pasar un pequeño duelo, pero no dejar entrar el rencor, no dejar entrar los odios, porque esos dañan nuestra comunión con Dios. Y tal vez si tenemos eso, recogernos en la intimidad con Dios hasta que Dios haya limpiado, sanado, lijado, para que volvamos a dar el agua de vida con la que Dios nos ha llenado. Porque ¿para qué somos llamados, queridos hermanos? ¿Para qué fueron llamados aquí? Para hacer bendición a todos los pueblos. Dice Hechos 13, 4, 7. Dice, y te he puesto, ¿qué dice la palabra de Dios? Te he puesto por luz. ¿A dónde? Te he puesto por luz a las naciones. Él no dice, nuestro Señor no es cortito. Él no dice, te he puesto por luz solamente en tu casa, te he puesto por luz solamente en tu colonia, te he puesto por... No, Él dice, te he puesto por luz a las naciones a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Eso nos dice la palabra. Si nosotros estamos así con el Señor, entonces vamos a ser esa luz y vamos a ser llenos de la luz que es el Señor. Recuerden, cuando dice la palabra que cuando en el tabernáculo bajaba la gloria de Dios y estaba en medio de los querubines, de allí se comunicaba al pueblo. Esa luz, preciosos hermanos, que si estudian el tabernáculo es inmensamente hermoso. Esa luz está con nosotros. Él es la luz que nos guía. Dejémonos llevar por esa luz, queridos hermanos. Bien, entonces, nosotros debemos de tener un tiempo a solas con Dios. En la escuela nosotros le decíamos tiempo quieto. Un tiempo quieto. El tiempo quieto es como tener un tiempo, no es estar quietos así, ¿verdad? Sin hacer nada, ¿no? Es un tiempo de búsqueda, es un tiempo de adoración, es un tiempo de adoración, es un tiempo de alabanza, es un tiempo de intercesión. Y a nuestros alumnos les dábamos una pequeña lista de lo que podrían hacer. Y quiero compartir con ustedes esta pequeña lista que podría ayudarles si no tienen este hábito. Vamos a hacer 7 puntos. El primero, estar a solas con Dios. Nosotros elegimos en la mañana, 7 de la mañana, sí. Unos hermanos eligen a las 5 de la mañana, otros 9 de la noche, otros 3 de la mañana, no sé, cuando haya quietud.
cuando tengan paz, cuando esté todo tranquilo. Un tiempo en que ustedes estén solos. Busquen un tiempo para estar en comunión, en búsqueda con nuestro Señor. Ese tiempo, yo sé que a veces es difícil, pero dejemos lo difícil. Es importante. En nuestra vida debe de ser importante ese tiempo. Allí el Señor va a llenar nuestro cántaro y por nuestro ser van a correr ríos de agua viva. Realmente, hermanos. Si nosotros, la palabra de Dios nos compara a la novia y el novio. Entonces, va a ser un tiempo de un crecimiento precioso, de una relación hermosa con Dios, en el cual vamos a apasionarnos de su obra y de su palabra. Vamos a buscar un corazón limpio. Otro punto, tenemos que buscar la limpieza de corazón. Cuando nosotros tenemos una vida llena de pecado, y queremos ser usados por Dios, no va, digámoslo así, no funcionaría bien porque nuestro oído no estará acostumbrado a oír la voz de Dios. Hay mucho más ruido en el mundo, en nuestros gustos, en nuestras búsquedas, en nuestros deseos, en todo. Hay mucho ruido en nuestras preocupaciones, en los niños, muchas cosas que nos impiden escuchar esa voz preciosa. Pero cuando nosotros dejamos todo eso, las preocupaciones atrás, y centramos nuestro tiempo tratando de tener un encuentro con nuestro Creador, el Señor empieza a limpiarnos primeramente, queridos hermanos, aquí, adentro, a limpiar todo lo que hay adentro. Decimos que el Señor limpia nuestro corazón, pero en realidad limpia nuestro cerebro. Empieza a limpiar todo. Nosotros tenemos que desenchufarnos en ese momento del teléfono, si es en el día nuestro tiempo de búsqueda y si hay alguien decirle, ¿saben qué? Voy a encerrarme en esta habitación y voy a estar 1 hora con el Señor. Hermanos, tienen que estar 1 hora con el Señor para empezar 1 hora diaria. 1 hora diaria. En ese tiempo vamos a pedirle perdón a Dios. Vamos a pedir a Dios confesar nuestros pecados. Vamos a perdonar al que nos hicieron mal. Vamos a pedir perdón de lo malo que hemos hecho. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué empezar con el perdón? Porque se vuelve una barrera en la comunicación con Dios cuando nosotros tenemos mucho rencor y dolor en el alma. Se dice que la puerta que debemos cruzar para que nos lleve a la libertad se llama perdón. Entonces tenemos que cruzar la puerta del perdón. Pedir perdón a Dios por todo lo que hemos hecho y dar perdón a los que nos han ofendido. Y tratar de pedir perdón por lo que nosotros hemos ofendido. Desde la infancia. Y crean, hermanos, cuando eso se vaya volviendo habitual, vayan buscando más a Dios, el Señor va a traer a su mente, acuérdate de esto, acuérdate que pasó este tiempo esto, acuérdate que ha pasado esto, y va a traer a su mente muchos recuerdos. Y entonces vamos a llorar delante de Dios y Él nos va a limpiar. Dice la palabra de Dios en Salmo 24, 3, 4, ¿y quién subirá al monte santo? ¿Quién subirá al monte santo? Sino el limpio de manos y puro de corazón. Dice la palabra. ¿Quién subirá al monte de Dios? ¿Quién subirá a la presencia del Altísimo? El limpio de manos y puro de corazón. A veces nuestra conciencia está un poco sucia, digamos así. Y Él se encarga de limpiar. Él es fiel para hacer la obra de limpieza de nuestra vida.
En tercer punto, vamos a ponernos, primeramente vamos a buscar nuestro tiempo quieto, ¿verdad? Nuestro tiempo de adoración. Ya en ese tiempo, perdón, se me olvidó decir, en el primer punto debemos llevar Biblia, un cuaderno para anotación de lo que él nos ha dicho, un lápiz o lapicero borrador, lo que sea, lo que use. Pero vamos a usar esas tres cosas. Biblia, cuaderno y algo para escribir. Porque si ustedes van con un corazón sincero, créanme que Él va a hablar. Yo he tenido muchísimas experiencias en la escuela de chicos que llegan llorando. Me habló y me dijo esto, Dios me recordó esta parte, Dios me ha recordado esto, es tremendo, hermanos, tremendo, hermanos, tremendo. Entonces, en el tercer punto, alabanza y acción de gracias, ya que hemos pedido perdón, dice la palabra de Dios en el Salmo 104, dice, entrad por sus puertas con acciones de gracias, dice, por sus atrios con alabanza. Una actitud de agradecimiento siempre lo expresamos con alabanza, a capela, con música, con lo que sea. Cántenle a Dios, adoren a Dios. Si no cantan, dígale, Padre, te amo, Padre, eres hermoso, yo te agradezco por las montañas, porque estoy viendo esto, porque has restaurado la vida de esto, porque has levantado a mi hijo, has levantado a mi madre, has levantado a mi padre, porque por muchas cosas. Yo te alabo porque eres grande, yo te alabo porque formaste los cielos, yo te alabo porque formaste las montañas, yo te alabo porque formaste el mundo, yo te alabo por cientos de cosas. Eso es alabanza y acciones de gracias. Cantarle, decirle una poesía, lo que queremos, agradecerle por lo que Él es y por lo que ha hecho por nosotros. El cuarto punto es reconocer y proclamar el señorío de nuestro Dios en nuestra vida. Para eso hay un versículo bíblico en Santiago 4:7. Nosotros debemos de reconocer que Él es Señor de mi vida. Conocer quiénes somos nosotros y reconocer quién es Él. Debemos de someternos a Dios y dejar el yo. Que Jesucristo se entrone en nuestra vida y dejar que Él obre en nuestro ser. Y ahí el Señor empieza a quitar el egoísmo, la arrogancia, y empieza la humildad. En el quinto punto es resistir al enemigo. Dice Efesios 6:10, me estoy yendo rápido. Efesios 6:10-17, ponerse la armadura. La palabra de Dios dice que debemos resistir al enemigo. Dice, resistir al enemigo y de vosotros, ¿qué? Huirá. Eso es lo que dice. Y ahí habla del yelmo, de la coraza, del cinto, de las sandalias y de la espada de Dios. El yelmo protege la cabeza. La coraza protege, es una parte de, digamos, que protege parte del corazón y todos los órganos. Y el cinto aprisiona y aprieta y la espada que es la palabra de Dios. Perdón. Hay muchas veces, queridos hermanos, que hay pensamientos en nuestra mente que cruzan. Yo me he topado con muchos hermanos que dicen, es que yo no puedo resistir 5 minutos en oración. Yo no puedo aguantar. Yo escuché a un pastor que decía, para mí 5 minutos son buenos en oración y es todo. Dios sabe. Óigame, hermanos, díganle así a su esposo y a su esposa.
Hablar contigo 5 minutos es suficiente. ¿Qué va a pensar el esposo o la esposa? Quien no tiene una cercanía con el Padre, quien no ha tenido un encuentro espiritual con el quien no ha conocido a su Creador, el que le ha llamado, entonces no tiene mucho que hablar con él. Pero cuando usted empieza a platicar con él y a derramar su corazón ante Dios, Padre, yo esto y esto y esto y esto y esto, como decían los escritores bíblicos, yo he pecado contra ti. Debemos compartir nuestro corazón con Dios. Es el número 6. En Salmos 62:8 podrían tomar ese salmo. Ante el Padre pueden hablar de todo, de las cosas más vergonzosas que han pasado en su vida, de sus temores más profundos, de sus envidias más profundas. Dios va a cambiar todo aquello. Tenemos que hablar con Dios desde la profundidad de nuestros corazones. Entonces tenemos que aprender a platicar con Dios de las cosas más penosas que nos han pasado, de nuestras dudas, de nuestras inquietudes. Podemos hacerle preguntas a preguntas. Yo siempre le digo, Padre, ayúdame porque yo no entiendo esta cosa. Ayúdame por esto. Y cuando nosotros empezamos nuestro caminar con Dios, cuando empezamos a hacer todas estas cosas, un pastor me decía, hace muchos años me decía, Ruth, has entrado en la escuela del Espíritu. No entendía esas palabras en ese tiempo, pero tiempo después aprendí que era haber entrado en la escuela del Espíritu, porque el Señor me empezó a enseñar muchas cosas. Impresionante. Y ahorita la anécdota que contó el pastor Abraham, para mí me sorprendió tanto porque el Señor eh, eh, me, 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 me hizo muy feliz, digamos así, porque el Señor nos sorprende con muchas cosas. En una ocasión estábamos en China y nuestro contacto no llegaba. No sé si puedo hablar de esto, pero bueno, voy a contarles esta historia, esta anécdota. Y no llegaba y ya nuestro líder estaba muy desesperado, ya estaba desesperado, él y su esposa, porque no llegaba el tren que nos iba a conducir a otra ciudad, no nos iba a esperar y nuestros contactos no llegaban. De pronto llegó una persona corriendo y corriendo dio los boletos, estos son sus boletos, y se van por ahí, toman esto y eso, y salió corriendo. Entonces, nos quedamos igual y nos dijeron, equipo, pónganse a orar. Nos pusimos a orar, todos orando. Me acuerdo frente a un hotel preciosísimo que nada más veíamos, porque eh, oramos tanto cuando de repente ya la cara de desesperación ya era tremenda y nuestros líderes ya estaban ya muy desesperados cuando se apareció una pareja muy contentos ellos, muy jovencitos, se pararon y nos dicen, ¿latinos? Sí, latinos. Y dice, ¿de dónde? Ah, de tal de tal y tal ciudad, de tal país y tal país. Entonces, dice que les podemos ayudar, tenemos este problema. El tren sale en tal horario y no sabemos cómo llegar. Corran, dice, nosotros los llevamos. Y nos llevaron a la terminal del tren, nos pusieron nos encaminaron, llegamos rasando, pero llegamos al sitio
Esa es una de las cosas que Dios hace, hermanos. Cuando uno confía en Él y cuando uno empieza a caminar y a darle su vida completamente a Dios. Recuerdo que un pastor misionero en una de sus clases decía, cuando llegaron, porque el Señor, el Espíritu Santo de Dios les había dicho, en este lugar se va a abrir una misión, en este lugar se va a plantar una iglesia. Y dice, pues, ¿de dónde vamos? Pues vámonos al parque. Y empezaron a orar al parque y quieren, ¿a dónde? ¿A quién? Entonces vieron a un señor por ahí haciendo algunas cosas y todo eso. Y creo que se acababa de bajar un taxi, no recuerdo bien. El punto es que el Espíritu Santo dijo, okay. Y entonces uno de ellos dice, este es el hombre, este es el hombre, este es el hombre de paz. Porque en la evangelización, en la plantación de iglesias siempre hay que buscar al hombre de paz. Bueno, dice, este es el hombre de paz. Y fueron y le hablaron de la palabra, le hablaron, resultó que era un director de la Casa de la Cultura. Pues en la Casa de la Cultura, créanme, se abrió la primera lugar de reunión. El hombre dijo, aquí está la Casa de la Cultura, háblenme de la palabra, quiero conocer más. Empezaron a platicar y en fin, ahí inició la obra. Y así es Dios. Dios es, Dios, caminar con Dios es una aventura, hermanos. Y si ustedes han iniciado en esta aventura preciosa, hay que sorprenderse, hay que esperar, estar atentos a lo que Dios va a hacer. Entonces, debemos aprender a escuchar esa voz de Dios, que va para el punto número 7, escuchar la voz de Dios. Dios nos habla a través de la Biblia. Dios nos habla a través de las cosas que están ocurriendo en el mundo, como por ejemplo ahorita de la pandemia. Nosotros debemos de tener también un sistema de lectura y debemos de escribir diariamente, un diario. Hoy Dios me habló en esta circunstancia. Hoy Dios me habló con este versículo bíblico. Hoy Dios me habló con ver las nubes, ver a un niño, ver a un anciano. Me confrontó con la palabra. No sé. Es hermoso Dios. Bueno, por eso necesitamos leer continuamente la Biblia. Necesitamos conocer la palabra de Dios. Dios nos habla hoy. Nos habla a través de los hombres, de sus actitudes, a través de una acción. Dios nos habla a través de una bendición, a través de una palabra, a través de un sueño, tal vez. Yo soñé esto y Dios nos habla al oído del corazón. Debemos de aprender a conocer a Dios. Dios nos habla por medio de los profetas, Dios nos habla por medio de la predicación. Dios nos habla. Y ojalá que Dios nos hablara con voz audible. Esa es la palabra, todo es posible si puedes creer. Bueno, y el punto número 8 es intercesión. Perdón, en el punto 7 debemos dejar que el Señor con su Espíritu Santo sea nuestro maestro, porque le decimos maestro, pero a veces no atendemos a sus enseñanzas. Ahora sí vamos al número 8, intercesión. En ese punto vamos a orar, interceder. Dice la palabra de Dios, creo que en Ezequiel 22, no sé, no recuerdo bien, Ezequiel 30. Dice la palabra que buscó entre los hombres, alguien quisiese vallado, pero no lo halló. Él está buscando todavía hombres y mujeres que intercedan. Interceder
es como ponerse en la brecha, es como ponerse de esta forma y por algo, un golpe que viene y cubrir a alguien que está enfrente. Es interceder por las personas que están en necesidad, por algún país que está en conflicto, por interceder por las almas, ya sean nuestros hermanos en la fe o aquellos hermanos que están, digámoslo, en otras congregaciones. Hay muchas personas en necesidad en el mundo. Y muchas veces nos centramos en la hermana fulana, el hermano sutano, y nos centramos en el dolor de muelas de tal persona, pero el mundo está sufriendo, ahorita está sufriendo tremendamente el mundo. Acuérdense, hermanos, para el evangelio tenemos que ver no solamente un panorama pequeño, sino que debemos ampliarnos para ver un panorama mundial, un panorama grande. Y el número 9 es encomendar nuestro día al Señor. Ahora sí, Señor, ya te busqué, ya pedí perdón, ya adoré, ya oré, ya derramé mi alma delante de ti, ya intercedí por los demás. Ahora vamos a encomendar nuestro día al Señor. En Salmo 37:5 podemos leer algo. Y el punto 9 es, ahora sí, este día es este día de acción. Es la obediencia diaria. Vamos a poner en práctica lo que Dios ha hablado con nosotros en ese día. El hombre necio escucha, pero no acciona. El hombre sabio escucha y acciona por fe. Y para eso vamos a leer Lucas 6, 47, 49. Ya hemos terminado con la clase, hermanos. Si hay alguna participación, si alguien quiere participar. Esta última parte que les di es para, básicamente es de inicio de la clase que vamos a estar viendo durante estas semanas. Sí, hermana Arisa. Buenas tardes, bienvenida. Gracias. Quería preguntarle, lo que usted nos dio una tareita que nos dijo leer Juan, ¿cuánto era? 17:3 y Juan 10:1 al 5, al principio. ¿Esa era la cita? Sí. Listo, gracias. Esto es importante que lo hagan. Es importante para que a medida de la clase yo voy a estar preguntando qué les ha dicho Dios, qué han aprendido de sus tiempos quietos. Quiero que lleven un diario de lo que Dios ha estado transformando su vida, en que ha cambiado su forma de ver la Biblia, en su forma de actuar, en su forma de predicar, en su forma de compartir la palabra. Y a mí me gustaría saber en estos 6 minutos que tenemos, ¿cuáles son sus expectativas, hermanos? Hola, hermana, soy Betty. Hermana Betty, mucho gusto. Me gustó conocerla y me gustó mucho la charla que he escuchado porque nos anima, ¿no?, a tener ese tiempo con Dios. Yo siempre digo, está bueno aprender, ¿no?, pero también hay que ponerlo en práctica, ¿sí? Porque como cristiano yo me pongo, ¿no?, que a veces me lleno de tareas y no tengo ese tiempo para Dios. Y ando divagando de un lado para el otro y bueno, es eso lo que me hace falta, ¿no?
Exactamente. Le agradezco mucho a Dios porque usted nos trae una forma, ¿no? Muy práctica con los puntos que nos dio, ¿no? Hasta el 9º, de cómo hacerlo, ¿no? Por ahí sabemos cómo hacerlo, pero esto es muy bueno porque nos ayuda a decir, bueno, esto es lo que tengo que hacer para estar en comunión con Dios, en contacto con Él, ¿no? Así que muchas gracias, hermana, y bienvenida. Muchas gracias, hermana. Un gusto, hermana Ruth. Mi nombre es Dina. Mi expectativa es aprender. La clase de excelente. La verdad que muy, muy buena. Ya esta segunda, como la segunda, pero excelente como para aplicarlo en mi vida y poder compartirlo con mis compañeros de ministerio. Muchas gracias. Dios la bendiga y es un gusto conocerla. Igualmente, hermana. Sí, ¿perdón? Sí, me gustaría también lo mismo, agradecer a Dios porque la verdad que nos dio como los tips como para seguir avanzando, ¿no? Y yo creo que me acordé mucho de las clases de espiritualidad, en donde también por ahí nos daban algunos tips para avanzar, y creo que alguien nos diga otra vez todo lo que debemos seguir haciendo o debemos empezar a hacer, está muy bueno. Así que yo me imaginaba que la clase iba a ser distinta, y la verdad que creo que el Señor está usándola mucho, y en cada palabra fue como que tic, 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 tic. Así que, bueno, espero que el Señor la bendiga mucho y que podamos aprender todos de esta materia. Dios es fiel, si uno está dispuesto, hermanos, Dios es fiel. Dios se bendiga. Sí, esto les decía, es importante para empezar en este camino, para entrar a la escuela del Espíritu, es importante conocer a Dios. Porque, y dejar como el cuento del bambú, dejar para que pueda penetrar y pasar el agua, hay que limpiarlo. La limpieza duele. Si nosotros fuéramos el bambú, desde que nos cortan, desde que los cortan, que les quitan las hojitas, los limpian para que pueda pasar el agua a través de ellos. Y así a nosotros el Señor, como siendo un bambú, Él nos corta, arranca de raíz todo lo malo, nos va limpiando todas las cosas sucias que nos dejan ser un canal de bendición. Y todos nosotros debemos de ser un canal de bendición para las gentes, porque para eso venimos, para eso fuimos llamados. Todos somos llamados, para eso fuimos llamados. Fuimos llamados a ser bendición a las naciones de la tierra. Y yo deseo que aprendan a ser de bendición, que su vida sea una bendición, que su vida sea un testimonio, que caminen en la calle y los demás digan, ese es un discípulo de Dios. Que su conducta sea conducta de un hijo de Dios. Y el Espíritu Santo, hermanos, créanme, si empezamos a buscarlo, el Espíritu Santo va a redarguir. Va a redarguir, va a enseñar, va a traer tantas cosas. Vamos a recordar tantas cosas que hemos hecho. Y a veces sin saberlo, hemos pecado tanto delante de Dios. Y va a traer una cosa tremenda, amor por su palabra. Y hay que decirle al Señor, así como al profeta que entró un librito que era, ¿cómo? ¿Amargo? Pero dulce. Entonces, la palabra es así. Duele, pero es dulce. Te confronta. El Espíritu Santo confronta cuando uno está dispuesto. Señor, aquí estoy. Úsame. Estoy aquí con humildad. Buscar esperando en Él, humildemente, descentronándome, porque el egoísmo y todo lo demás me hace entronarme. Pero cuando yo me quito del trono y dejo en el trono a quien realmente le pertenece, que es a Jesucristo, nuestra vida se transforma completamente. Y empezamos a ser verdaderamente discípulos del Altísimo, porque para eso fuimos llamados. El Espíritu Santo como un sello. ¿Para qué? Para ser testigos de aquel
que estamos esperando de aquel que ha de venir. Espero eso con todo mi corazón, que sea una realidad en sus vidas. Dios los bendiga. Abraham. Aquí estoy, mi querida Ruth, aquí estoy. Bueno, muchas gracias, gracias por ser parte de esto. Bueno, creo que nos hemos dado cuenta la pasión que Ruth tiene sobre esto, ¿no? Y pienso que muy bien hace a nuestros espíritus poder ir descubriendo esta pasión por el perdido. Así es que bueno, vamos a seguir disfrutando a Ruth durante todo este mes y medio, ¿no? Y como ella dijo, de a poquito vamos a ir creciendo, de a poquito. Hemos platicado sobre lo que queremos lograr de la materia y creo firmemente de que vamos a ver cosas grandes y maravillosas en nuestra querida Argentina, en Perú, en Venezuela, en Colombia, en Brasil, ¿no? En Paraguay. Creo que Dios sigue siendo fiel, nunca ha dejado de serlo. Y bueno, creo que esta materia nos ayudará en nuestra preparación como alumnos, ¿no? De lo que queremos hacer para la gloria del Señor. Bueno, pues deseo que Dios los bendiga. Voy a terminar la grabación y ahí abrimos los micrófonos para saludarnos.